El título de mi charla es Pequeñas maravillas y diseñador genial. Yo soy bióloga molecular. Actualmente me dedico sobre todo a la bioquímica proteica, es en lo que estoy involucrada ahora. Quiero hablaros un poco sobre evolución y un poco sobre cómo mi campo en particular siento que me ayuda personalmente a ver que hay otras alternativas viables, además de la evolución, en cuanto a qué creer sobre los orígenes. Así que para empezar, un poquito sobre qué es la evolución. Creo que a veces no se explica tan descaradamente en los libros de texto que defienden la evolución, pero esto es lo que la evolución es. Donde, para empezar, en esta foto de aquí, esta es una foto de la nada, donde la nada se unió para convertirse en algo. Y entonces ese algo, que eran pequeños organismos individuales de una única célula, adquirieron más complejidad a través de mecanismos desconocidos y que no se explican. Y entonces esas cosas nuevas formaron un nuevo organismo. Nuevos organismos unicelulares, y esos organismos tenían procesos mucho más complejos en su interior que aquellas células originales. Y de hecho, esto es similar al tamaño real. Estas células son exponencialmente mucho más pequeñas que estas otras células. Y después de eso, estas cosas, mediante mecanismos, de nuevo, desconocidos, adquirieron información y adquirieron estructura y adquirieron características anatómicas para convertirse en algo aún más complejo. Y esto de aquí es uno de los organismos más simples de la Tierra. Y a la vez, esto, mediante la evolución, se convirtió en algo aún más complejo y le crecieron estas partes a través, otra vez, de mecanismos que no conocemos. La parte que han cortado aquí arriba es probablemente la parte más importante, que está inexplicablemente ahí también. Así que quizá es debido al diseño inteligente o debido al creacionismo. Pero nosotros hemos separado esto en lo que conocemos como micro o macroevolución. Diría que estos son términos que los evolucionistas no utilizan. Los evolucionistas usan la palabra evolución para referirse a un cambio a mejor y la adquisición de nuevas funciones y estructuras. Pero este tipo de evolución es en la que yo, como creacionista, no creo. Yo no veo físicamente ni conozco ninguna explicación en la literatura científica ni en ningún dato que se haya publicado que pueda explicarme cómo esto se ha convertido en esto. No que tenga que ser esto concretamente, pero cómo esto podría haber adquirido nueva información y nuevas partes para convertirse en algo profundamente distinto. No solo no hay un ejemplo de eso en la naturaleza, sino que no hay ningún mecanismo para siquiera postular cómo podría haber pasado en la naturaleza. Cómo se podrían haber adquirido estructuras y funciones profundamente nuevas, particularmente cuando hablamos de proteínas y genes, y cómo esas cosas, cuando miramos la realidad de las proteínas y genes, si lo miramos aquí un momento, son muy complejas y todo funciona al unísono. Así que no se pueden tener pequeñas partes que van existiendo de repente y que son mantenidas en la célula. Porque las células, particularmente estas células tan pequeñas, si hay algún error, si empiezan a producir una proteína que no tiene ningún uso, pararán el proceso inmediatamente. Y no solo eso, eliminarán esa información de su genoma. Estas son el tipo de cosas con las que yo trabajo. Soy microbióloga y estudio este tipo de cosas y este tipo de cosas. Pero en mi carrera he estudiado este otro tipo de cosas. Y no guardan ADN y proteínas que no necesitan. De hecho, tienen sistemas enteros para asegurarse que nunca fabrican proteínas que no necesitan. Si necesitan algo y les llega una señal externa de que pueden necesitar empezar a metabolizar un tipo diferente de azúcar, entonces esperarán para asegurarse de que es una orden correcta y empezarán a producir las proteínas para el metabolismo de ese tipo diferente de azúcar. Así que son muy, muy selectivas y cuidadosas con la energía que gastan. Así que el hecho de que ganen nuevas proteínas que no tienen ninguna función y después esperen, ya sabéis, no sé cuántos miles de años para adquirir una proteína complementaria que junto con la anterior formaría un tipo de unidad proteica funcional, que es cómo funcionan las proteínas dentro de nuestras células, es realmente un mecanismo que desafía cualquier explicación. No hay ningún ejemplo
ejemplo de eso y va en contra de todo lo que sabemos sobre estos organismos. Bien, la evolución es en realidad cambio. Y como cristiana adventista y como científica, yo creo que sí hay cambio. Así que os diré que creo que las cosas cambian. Si queréis poner la palabra evolución ahí, no hay problema. Pero sabemos que las cosas cambian. Durante la comida ha habido un pequeño debate sobre Adán y Eva. Así que he ido y he leído sobre eso. La verdad es que como creacionistas y adventistas, creemos que las cosas cambian, ¿sí? Y eso es evidente en el mundo que nos rodea. Las cosas han cambiado. Podemos ver y podemos saber, según yo tengo entendido, es que había una isla en la que no había pinzones. Cerca de Ecuador, cerca de las Islas Galápagos, hubo un huracán que trajo a alguno de esos pájaros a la isla. Eso fue hace unos 20 años. Y ahora, 20 años después, podemos mirarlos y fijarnos en sus picos y reconocer que han cambiado significativamente en comparación a la población original que llegó desde el continente. Así que en tan solo 20 años, estos pajaritos han tenido un cambio en el tamaño de su pico en base a su alimentación. Siguen siendo pájaros, siguen siendo pinzones, siguen teniendo picos. No se están convirtiendo en un animal distinto. Es simplemente un microcambio. Si miráis alrededor de la sala, veréis que no somos todos idénticos, gracias a Dios. Nos gusta ser seres individuales. Hay cambios que han ocurrido. Elena White habló sobre el cambio. No habló sobre los animales, pero habló sobre los humanos. Habló de cómo era Adán cuando fue creado. Esto es algo que hemos mencionado mientras comíamos hoy, así que he ido a mirarlo. Ella dijo que Adán era, en 2 sitios diferentes lo menciona, uno de ellos es Mensajes Selectos, donde dice que Adán fue creado con el doble de altura de lo que miden los hombres hoy en día, lo cual es bastante alto si lo pensamos, y podemos estimar más o menos cuánto sería. Obviamente, nosotros no somos una especie distinta de Adán. Somos hijos de Adán, somos sus hijos. Sin embargo, ciertamente hemos cambiado. Nos vemos diferentes a Adán. Seguramente ya no somos tan atractivos como era Eva. Y obviamente no tenemos la misma altura. Así que esta idea de que las cosas cambian es algo que podemos ver en la naturaleza y algo que también encaja en nuestra visión de lo que dicen las Escrituras. Que hay pequeños cambios que ocurren en los organismos. Eso no significa que un organismo se convierta en otro o que adquiere información para ser algo significativamente mejor. Seguimos siendo humanos. Probablemente estamos peor que Adán en cuanto a intelecto y capacidad. No sé exactamente cómo de inteligente era Adán. Elena White ciertamente hace comentarios sobre la inteligencia de aquellas razas, de aquellas personas. Así que probablemente estemos algo lejos de eso. Sin embargo, en los tiempos de Darwin, se creía que los animales, que todos los animales que podían ver en el mundo eran exactamente igual a como cuando salieron del arca, así que esta idea de cambio no era para nada aceptada, especialmente por la Iglesia. Así que la idea de que los animales son exactamente iguales a como salieron del arca, Darwin fue capaz de mostrar que posiblemente eso no era cierto. Básicamente al observar a los pinzones y decir, mirad, se parecen a los pinzones del continente, pero sus picos son un poco distintos. Es como si hubieran cambiado. Y eso fue extraordinario. Fue realmente extraordinario para los científicos del momento. Y ellos estaban buscando alguna razón para no creer lo que la Iglesia había estado enseñando. Recordad que estaban justo saliendo de la Edad Oscura, donde la Iglesia había sido muy opresiva. Y no tener que creer este sistema era algo bueno a lo que acogerse. Como los creacionistas de la época creían en esta idea de la fijeza de las especies, que no encontramos necesariamente en la Biblia, Darwin y sus ideas fueron capaces de afianzarse, porque pudo demostrar que, hey, hay cambios ocurriendo. Esos eran los datos que él tenía en su libro, que hay cambios ocurriendo. Después extrapoló eso profundamente para decir que, como estos picos han cambiado un poco, todos los organismos provienen de una serie de cambios y adquisición de información que han dado como resultado a nosotros hoy en día. Quiero hablar de esto. Tomad nota del momento extraordinario de la introducción del naturalismo, que es en qué creía la comunidad científica y qué creía la comunidad religiosa en ese tiempo. El mundo estaba maduro para ese tipo de lo que yo considero ser una ilusión. ¿Era ciencia buena? Creo que su ciencia era correcta. Él midió los picos y creo que eran buenos datos, pero la extrapolación es más de lo que los datos podían respaldar.
La extrapolación de que este tipo de cambios podrían resultar en lo que os acabo de describir antes, con un microorganismo adquiriendo todas estas nuevas funciones para finalmente producir un organismo como yo, es realmente una gran extrapolación de los cambios en el tamaño del pico. Lo único que tenemos que hacer es echar un vistazo alrededor de la sala y veremos que ha habido cambios en el tamaño del pico, ¿vale? Ciertamente sabemos que hay cambios en eso. Así que en ese tiempo, y creo que esto es realmente importante, yo soy una fiel creyente, como podéis ver, que Elena White recibió inspiración de Dios. Y en ese tiempo, cuando las visiones de Darwin estaban teniendo un efecto en el mundo, Dios envió un profeta para decir inequívocamente, no, Dios fue el creador. Ella dijo muchas otras cosas, pero cierta y absolutamente, si lees Elena White, no hay ninguna duda al respecto. Dios es el creador en lo que a ella respecta. Y ella se lo dice a la gente repetidamente. Así que creo que esto es muy importante, entender este momento y entender la respuesta de Dios ante eso, que dice, aquí hay otra profetisa, y ella dice mis palabras, y mis palabras son, yo soy el creador. No hay otra forma de evitarlo. Así que de lo que voy a hablar hoy un poco es el hecho de que he visto y oído a muchas personas, incluidos mis propios amigos, que pasan por la universidad y quizá de algún máster y encuentran un puñado de datos que les presenta un desafío. Por ejemplo, el motivo de que el Dr. Brandt contase la historia sobre los fósiles de árbol en el Parque Nacional de Yellowstone es porque había un adventista que era historiador y había estudiado sobre los fósiles de árbol. Y debido a eso, él escribió un libro sobre por qué la Biblia no es verdad y convenció a muchos adventistas, especialmente en California, para que renunciaran a su fe. Y después de una investigación minuciosa, o sea, estamos hablando de cientos de personas que dejaron la iglesia por unos árboles en Yellowstone. Ya sea la iglesia u otra cosa, cientos de personas dejaron de tener una relación con Dios debido a unos árboles, fósiles de árboles en Yellowstone. Y como podemos ver, después de una investigación minuciosa, eso no había sido necesario. No hacía falta que renunciasen a su fe por unos árboles. Y a menudo vemos a gente que encuentra unos datos científicos concretos y dicen, oh, como esto es verdad, ya no puedo creer en la Biblia. Y puede ser que esos datos sean buenos. Y como creacionista, yo no tengo una explicación para ello. Como creacionista, yo no sé por qué pasa eso, pero puede ser que sea una mala interpretación. Y como creacionista, puede que tenga que ir a estudiar un poco más para entenderlo de verdad. Y puede que tome un tiempo, como pasó con los árboles fósiles de Yellowstone. No obstante, me parece interesante que hay muchas cosas en la naturaleza que han sido repetidamente publicadas por creacionistas y por científicos seculares que presentan un gran desafío a la teoría de la evolución. Y aún así, la gente no está tan dispuesta a renunciar a esa teoría. Pero hay muchísimas cosas que plantean un reto importante. Así que a medida que avanzo hoy, voy a hablar de alguna cosa, de dos cosas realmente, que creo que son grandes desafíos para la evolución. Pero más importante aún para mí, son ejemplos del cuidado y de la preciosa naturaleza de la creación de Dios. Bien, la primera es complejidad. Seguramente habréis escuchado este tipo de debates antes, pero esto es lo que yo estudio. Esto es una representación gráfica de una bacteria. Al final de esta bacteria, no todas las bacterias lo tienen, pero muchas sí, hay un mecanismo de propulsión llamado flagelo. Las células humanas también tienen mecanismos de propulsión, más notoriamente en los espermatozoides. Pero los mecanismos de propulsión en el esperma son exponencialmente menos complicados que los mecanismos de propulsión que tienen las bacterias. En los espermatozoides son básicamente dos fibras, las mismas que las fibras musculares. ¿Sabéis cómo se mueven las fibras musculares una respecto a la otra? Bien, la locomoción del esperma son básicamente las mismas fibras, pero se mueven linealmente una respecto a la otra, así. Así que aparece un movimiento tipo látigo y así es como los espermatozoides son propulsados. En las bacterias es completamente diferente. Hay un mecanismo muy complejo que se llama el motor flagelar, así es como le llamamos. Esto es enorme, o sea, literalmente es casi de este tamaño en relación a la célula. Es algo muy grande. Está formado por cientos de diferentes proteínas. Para mí, la más importante de ellas es una llamada FLI-M. FLI-M es el acelerador de esto. Y FLI-M se llama FLI por flagelo, F-L-I. Hay muchas otras proteínas. Estas no son todas, solo son algunas. Son proteínas realmente enormes. Y esto básicamente es un motor rotativo, así que da vueltas así. Y gira, como hace un motor eléctrico.
Pero tal como un motor eléctrico, esto gira en una dirección o gira en la otra dirección. Mientras la célula tenga energía, seguirá girando. Pero igual que un motor, ¿de qué sirve tener un motor si no tienes un mecanismo para controlarlo, verdad? Si tu motor está en marcha y no puedes conducir el coche o no puedes conducir el barco o lo que sea. Así que lo que yo estudio en realidad son los mecanismos de conducción, las proteínas que se comunican con el motor flagelar y le dicen qué hacer, porque ese es todo el mecanismo. ¿De qué sirve, como ya he dicho, tener un mecanismo de propulsión si no puedes decidir a dónde vas? Aquí hay otra foto de más proteínas y cómo se asientan en la membrana celular de las bacterias. Así que, como he comentado, esto es en realidad lo que yo estudio. Estas son las proteínas que estoy estudiando ahora mismo. De hecho, están guardadas en mi congelador esperando a que yo vuelva a California. Esta proteína en concreto está en la membrana y detecta oxígeno. En realidad, tiene un factor de unión al oxígeno asociado a ella, que es el grupo hemo, el mismo factor de unión al oxígeno que tenemos nosotros en nuestra hemoglobina. Aquí hay una foto. Esta parte roja es en realidad el anillo de porfirina que forma el hemo. Y el oxígeno se coloca justo aquí. Y cuando el oxígeno está aquí, hay una conformación, un cambio físico, que es parte de lo que estamos intentando descubrir. Sabemos que es algo físico, pero ¿qué pasa en realidad? Esa es la señal, es el movimiento. Es como cuando le das un golpecito en la oreja a tu hijo, cuando quieres que guarde silencio en la iglesia, puedes comunicarte con él de alguna manera. Puedes decir, shh, shh, shh. El sonido es una manera de comunicarnos con nuestros hijos, o puedes darle un golpecito suave en la oreja. Y es un movimiento físico el que se ha comunicado, ¿verdad? Bien, pues aquí hay un movimiento físico que es comunicación, y el resultado final de esto es la fosforilación de esas proteínas aquí abajo. Y esas proteínas fosforiladas van a comunicarse con el motor flagelar, y el motor flagelar, en vez de girar en esta dirección, gira en esta otra dirección. Ese es el resultado final de esta cadena. Podría hablaros más y más del tema si queréis, pero probablemente deberíamos continuar. Bien, esto es simplemente un diagrama. Es incomprensible, pero voy a hacer zoom en una de estas zonas de aquí abajo para enseñaros qué es. Esto es un diagrama de las posibles rutas bioquímicas que ocurren dentro de una célula. Estas rutas bioquímicas, como podéis ver, aquí hay una de ellas. Todas estas palabras en azul son básicamente enzimas. Y luego tenemos en negro la cosa sobre lo que están actuando. Y en azul las proteínas que están actuando sobre ellas. Si volvemos atrás y miramos la diapositiva, esa era esta ruta de aquí, ¿sí? Todo el resto de rutas también tienen que ocurrir dentro de una célula para que la célula sea simplemente una célula viva. Así, esto es lo que llamamos funciones de mantenimiento. Los biólogos moleculares llamamos a esto los genes de mantenimiento. Esto es todo lo que tiene que estar funcionando para que una célula esté viva. Esta de aquí abajo concretamente es la oxidación de los ácidos grasos. Esta es la capacidad de tu cuerpo para consumir grasas, ¿vale? Las células bacterianas necesitan esto porque tienen que fabricar grasas. Tienen membranas. ¿Y cómo consiguen esas membranas? Las fabrican y las reciclan. Así que tienen que estar constantemente fabricando ácidos grasos y este es el mecanismo para descomponerlos. Ahora voy a hacer zoom en esto grande de aquí y de nuevo, estas son las funciones básicas que tienen que ocurrir dentro de una célula para que esté viva. Esta es la vía del citrato, la vía del TCA. Quizá lo habéis oído antes. Esta es la ruta por la que casi todos los organismos vivos del mundo generan energía. Esta es una de las rutas finales para quemar el azúcar, o para quemar 2 unidades de carbono como las grasas, o para quemar 2 unidades de carbono que provienen de los aminoácidos. Esta es una ruta muy importante. Si esta ruta no funciona, si uno de estos pasos no funciona a la perfección, tú nunca habrías sido más que un espermatozoide, ¿sí? Tiene que funcionar a la perfección para que puedas estar vivo. Y todas estas cosas grandes azules son proteínas. Vamos a ver esta de aquí, la succinato deshidrogenasa. Es una proteína gigante y con múltiples dominios. También tiene un grupo hemo, lo mismo que estoy estudiando yo. También tiene un cofactor FAD y clústeres de hierro-azufre dentro suyo. Es algo muy complicado. Y todo lo demás en esta ruta
tiene que ser generado y tiene que ser fabricado a la perfección para que tu célula pueda vivir. Bien, así que para que todas estas cosas hayan podido vivir, para que hayan podido evolucionar, todas ellas tendrían que, esencialmente, haber llegado a existir simultáneamente. Porque para ser una célula viva hay que tener una membrana, y hay que ser capaz de fabricar proteínas, y hay que tener ácido nucleico, y ese ácido nucleico tiene que ser capaz de ser replicado, que es casi todo lo que está ocurriendo aquí. Y todas estas cosas tienen que estar presentes para que haya una célula viva. Por eso, lo que quiero decir con esto es que una célula es mucho más compleja de lo que pensábamos a finales de siglo. Y no estoy hablando del año 2000, aunque es mucho más complejo ahora en 2019 que en 1900. Y en 1900, cuando el darwinismo se estaba asentando, no sabían nada de esto. Podéis mirar una línea del tiempo de experimentos biológicos e información biológica y no hay nada. Ni siquiera sabíamos que el ADN era un factor hereditario hasta después de 1950. Así que estos son cosas muy, muy complejas de las que Darwin no sabía nada. Y de hecho, si estuvieras delante de un grupo de biólogos moleculares y estuvieras presentando la teoría de la evolución por primera vez y los biólogos moleculares supieran todo esto, seguramente se reirían de ti. Porque lo que sabemos ahora de la biología molecular excluye casi por completo y elimina la idea de que estas cosas llegaron a existir de manera accidental para llevar a cabo todas las funciones que necesita una célula viva. Bien, el siguiente tema que voy a tratar brevemente es el sistema nervioso. El sistema nervioso humano. En primer lugar, las neuronas. Son células asombrosas. Son las células más complejas del cuerpo humano. Son las células de tu cerebro. También son las células que pueden medir más de 1 metro. Una única célula que puede ir desde el dedo del pie, estirándose hasta la médula espinal. Y la información que recibes desde el pie, esa información está siendo transportada físicamente a través de un cable. Y ese cable es una célula, ¿sí? Así que cuando te rascas el dedo del pie o cuando te pica, es porque una de esas extensiones del cable, que se extiende desde el dedo del pie hasta la médula espinal, ha notado algo. ¡Ay, me he dado un golpe en el dedo del pie! ¡Au! Y esa cosa es una neurona. Esto es el sistema nervioso periférico, que es el sistema nervioso fuera del sistema nervioso central. No está en el cerebro, obviamente, pero es una célula parecida a la que hay en el cerebro. Estas son fotos de células que hay en el cerebro. Son muy, muy complejas y tienen mecanismos asombrosos que van con ellas. Así que los mecanismos que os he enseñado antes en la diapositiva, coged eso y multiplicadlo por 100 y podéis tener una idea de lo que pasa dentro de una neurona. Y aún así no tenemos ni idea de lo que ocurre dentro de la neurona. Aún estamos trabajando en ello. Estos son animales muy antiguos llamados trilobites. Están extintos, pero se encuentran en las columnas geológicas de algunas de las que se consideran las rocas más antiguas. Esta es una representación gráfica de eso. Aquí arriba están las cosas vivas que tenemos. Y aquí, esta línea de aquí, indica que no tenemos fósiles por debajo de esto. Cuando miras en las rocas, esta es una representación gráfica de las rocas, al mirar en las rocas encontrarás ningún fósil, unas pequeñas cosas diminutas que parecen fósiles y de repente, ¡bum! Hay muchísimos fósiles, ¿vale? Uno de los primeros fósiles es este trilobita que ahora está muerto, está extinto. Cambio de página. Esta es otra foto del ojo de un trilobita que parece exactamente igual al ojo de una mosca. Esta es una mosca moderna. Y dentro de una mosca moderna, los ojos de las moscas son diferentes a los nuestros, como sabemos. Cada una de estas facetas de aquí tiene una lente. Son ojos con múltiples lentes. Y al final de cada una de estas lentes hay una neurona que va desde cada lente y, por supuesto, sabemos que nuestro nervio óptico está altamente inervado. Nuestros ojos son muy, muy importantes. Tenemos muchos nervios que van allí. Esto es al mirar dentro del cerebro de una mosca. Y estas neuronas han sido coloreadas. Podéis ver esta preciosa neurona, que son seguramente 1 o 2 neuronas que se han iluminado aquí. Las han iluminado con lo que parece proteína verde fluorescente. Y podéis ver que estas neuronas son muy parecidas a lo que tienen los cerebros humanos, a cómo son las neuronas humanas. Así que una célula tan compleja como una neurona humana está presente en casi el mismo comienzo de la vida, según los evolucionistas. Porque estos trilobites se encuentran muy en el fondo de estas rocas, que son, según el modelo estándar, muy, muy, muy antiguas. Y sin embargo, este complejo sistema molecular se encuentra en un lugar muy, muy abajo, ¿sí?
Y debajo de eso no hay fósiles. No hay datos aquí abajo. No sabemos nada de dónde salieron estos bichos, si eres un evolucionista. Pero se presume, basado en el número de diferencias entre los insectos modernos y los trilobites, que tuvieron un ancestro común hace mucho, mucho tiempo, basado en sus diferencias anatómicas. Pero no hay datos para eso, no hay fósiles. No hay intermediario ahí. Adicionalmente, ¿de qué es capaz la mente humana? Y según las leyes de la evolución, las cosas llegan a existir porque son necesarias para su entorno, ¿vale? La selección natural necesita tener algo sobre lo que actuar. Así que si vives en el entorno, tienes que haber adquirido alguna función sobre la que tu cuerpo o la selección natural puede actuar. Tengo que preguntaros, ¿de qué es capaz la mente humana? ¿Y hay algún entorno que hubiera producido eso? Por ejemplo, muchos de vosotros aquí podéis hacer cálculos mentales o matemáticas de alto nivel. ¿Por qué creéis que tenéis que ser capaces de hacer matemáticas de alto nivel? ¿Hay algún entorno donde tú, como una variedad de simio que cuelga de la rama de un árbol, hubiese tenido la necesidad de saber hacer cálculos? ¿Veis a dónde quiero llegar? ¿Por qué amamos? ¿Hay algún entorno donde tú necesites el amor para reproducirte? ¿Por qué hacemos música? ¿Veis a dónde quiero llegar? La mente humana hace cosas y es capaz de hacer cosas que no sé si hay, que creo que no haya ningún entorno que pudiese haberlas llamado, que pudiese haber requerido que estuviesen presentes en el cerebro humano. Y a pesar de eso, ese es el principio de la evolución, que hay algún tipo de mutación y debido al entorno es seleccionada y mantenida en el organismo, ¿sí? Pero el cerebro humano es capaz de hacer cosas que van mucho más allá de las necesidades de nuestro entorno, ¿verdad? Si nos mirásemos únicamente como reproductores y todo lo que tuviésemos que hacer es reproducir nuestros genes y pasarlos, nuestro cerebro hace y gasta mucha energía haciendo cosas que no tendríamos que hacer si simplemente nos reprodujésemos. Experimentando gozo, experimentando música, experimentando amor, imaginación. Esas cosas van mucho más allá de lo que se necesita para reproducirse. Bien, la última cosa de la que voy a hablar es información. Si estuviésemos caminando por la carretera y encontrásemos algo que se pareciese a esto, diríamos que ahí hay alguien inteligente, ¿verdad? Porque no se suelen encontrar rocas así en nuestro entorno. Alguien la hizo y tiene un propósito. En el sur de California, en el desierto, así es como se ve el sur de California, el desierto de Mojave. A veces puedes encontrar cosas así, y aunque ya no tiene función, puedes mirarlo y decir, bueno, alguien lo hizo, antes tenía una función. Mirad esto pequeñito de aquí. ¿Habéis visto algo así alguna vez? Quizá algunos de vosotros sí. Yo personalmente creo que se parece mucho a esto. No sé cómo le llamáis aquí en España o en Europa, pero en los Estados Unidos lo usamos mucho como refuerzo al hormigón. En los Estados Unidos construimos mucho con hormigón armado. Nosotros los llamamos barras de refuerzo. Es acero que se coloca y después se echa hormigón encima, proporcionándole fuerza al hormigón. ¿Conocéis esto vosotros? ¿Lo habéis visto antes? No sé cómo lo llamáis, pero es muy común. Cuando voy a México es como sí, sí, sí. En México hay acero corrugado en todos lados. Este acero corrugado se parece mucho a esto. Bien, esto no es acero corrugado, pero ambos tienen similitudes superficiales. Y resulta que la manera en la que esto es usado por el cuerpo es casi la misma manera en la que nuestro cuerpo usa esto. Esto es en realidad colágeno. Este se llama colágeno denso, que se encuentra en los tendones. Si os tocáis la rodilla notaréis una cosa dura que no es hueso y se mueve, sino que es colágeno. El colágeno también está en la piel, es la parte suave que le da fuerza a la piel y la capacidad de volver a su estado original después de ser estirada para volver al lugar adecuado. Aquí está teñido de rosa y aquí no lo está. En nuestros propios cuerpos cogemos el colágeno y lo mineralizamos. Esto es colágeno mineralizado. Cuando lo mineralizamos o ponemos minerales dentro suyo, se convierte en hueso. Y de hecho, las fibras óseas son colágeno mineralizado, así que es casi como colágeno petrificado lo que hay ahí. Y
Y de hecho, cuando construimos, hacemos exactamente lo mismo con el acero corrugado. Como ya he comentado, en los Estados Unidos construimos muchas cosas en las que se coloca el acero corrugado y entonces se mineraliza con hormigón, ¿sí? Porque es el material más fuerte. Y esa es la forma en la que nuestro buen Dios hizo nuestros cuerpos también. Acero corrugado mineralizado. Así que mi pregunta para vosotros es, ¿de dónde viene este acero corrugado? Este acero corrugado en nuestras células, este metal que fabrican nuestras células. Esta es una foto de una fábrica de acero. Es un lugar que fabrica acero corrugado. Sale metal caliente, hay diferentes tipos de máquinas. Esto es un bloque de metal caliente. Varias máquinas lo aplastarán o le darán formas diferentes. Podrían ser grandes bobinas de acero, que podrías ver por la carretera en algún momento. Como digo, hay diferentes tipos de máquinas. Aquí hay algo que se parece un poco más al acero corrugado. Así que tengo que preguntaros, ¿estas máquinas gigantes de aquí y este chico que ayuda a fabricarlo? ¿Es esa la fuente del metal que utilizamos para construir nuestros edificios? La respuesta es un poco. En parte sí lo es. Pero en realidad necesitas a alguien así. Este hombre de aquí es mi padre. Y él es la persona que diseña los sistemas de control de las fábricas de acero para fabricar el metal. Así que se necesita a un ingeniero eléctrico que venga y diga, bueno, si queremos fabricar metal que sea de esta longitud, de este tamaño y de este diámetro, necesitaremos esta máquina con todas estas toneladas y la energía para hacer que ocurra. Y cuando lo enchufes necesitará un mogollón de electricidad para conseguir que todo esto funcione. Y de hecho, cuando él trabajaba en la India decía, era poner en marcha la fábrica de acero y se apagaban todas las luces en un radio de 5 millas, porque simplemente chupaba toda la energía. Así que necesitas a alguien que imagine eso y se le ocurra, y alguien lo suficientemente inteligente como para diseñar los planos y conseguir que suceda. Dentro de esta célula hay una fábrica de acero corrugado, hay una fábrica de colágeno, que podría producir acero corrugado, al igual que hay una fábrica de acero para fabricarlo. Pero la verdadera pregunta es, tal como sabemos, si hay algo que crea estructura y función, debe haber alguien inteligente fuera diciéndole qué hacer, ¿verdad? Porque la estructura y la función simplemente no ocurren sin cierta inteligencia al otro lado. Y no estoy sugiriendo que mi padre sea Dios, pero estoy sugiriendo que hay un Dios. Estoy sugiriendo que la naturaleza señala hacia el hecho de que debido a que hay información que es usada de una manera funcional, hay un Dios. Me gustaría animaros con esta creencia. Hay muchísimas cosas en el mundo que testifican que hay un Dios. El salmista dice, los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Lo que quiere decir que la naturaleza testifica que hay un Dios. En Romanos se reitera eso, cuando Pablo dice que por las cosas hechas, el poder divino de Dios fue claramente visible. Este es un ejemplo que yo siento que por las cosas hechas podemos ver que el poder de Dios está ahí. Como Ed Sinke puntualizó antes, podemos saber que hay un Dios por medio de la naturaleza. Podemos saber que es un Dios personal que nos ama a través de la Biblia.